La idea me viene de un libro de un filósofo francés que se llama Jacques Rancière y que no es un libro realmente, es una conferencia que tituló Políticas Estéticas, y donde hace central el arte como una forma de... Bueno, lo explico. Lo que implica una concepción sobre la vida es necesariamente una relación con el espacio, como la afuera, con lo otro. El arte tiene aquí la capacidad para él, de codificar esta relación. Es decir, cuando el arte interviene en un espacio, codifica la relación anterior, que estaba establecida como este espacio, y da el paso a lo nuevo. Lo nuevo, es decir, una forma distinta de sentir las cosas, de entender los espacios. Por ejemplo, en la actualidad el capitalismo ha hecho del arte un objeto de exposición, ¿no? Entonces todo el arte se produce para ir a los espacios museísticos, donde la gente va, mira los objetos, los contempla y dice, oh, qué bueno arte, pero ese arte no produce nada, es un tipo de arte muerto, es simplemente un objeto de consumo, un objeto de contemplación. Ahora, el arte tiene un potencial político, un potencial transformador, y es un arte, y es el arte, claro, que interviene en los espacios. No sé si han escuchado el Tercer Teatro, este teatro de Eugenio Barba. Es un teatro que quiere hacer performance políticos, porque ve esencialmente que el arte tiene este potencial y que puede transformar, puede enseñar, puede producir modos de relación distintos como el otro. El otro es un término. Yo creo que el otro es uno mismo también, ¿no? El otro es uno mismo, siempre estás atravesado por el otro, ¿no? Son miles de otros que hablan a través de mí. Lo trato de darle una forma cristalizada, pero son muchos, ¿no? Creo que el amor sería eso también, ¿no? Dejarse atravesar por estos otros, no negarlos, ¿no? Bueno, voy a empezar con esto, no me aburrirlo mucho. Okay. Me gustaría hablar esta tarde sobre lo imposible. Pues como dice aquella canción de Silvio, de lo posible ya se sabe demasiado. Es a mi entender, en torno a esto, al agotamiento de lo posible, que gira toda discusión política, la práctica política misma, entendiendo la política como el ejercicio permanente de autoproducción de la sociedad, ejercicio colectivo de redefinición, trabajo performativo, inevitable e inacabado. Lo esencial de la política es que esté acabada. Una democracia no podría ser una democracia acabada. Ya no sería democracia en el momento en el que la democracia como modelo político de organización social se realiza de una forma cristalizada. Eso la asesinaría también. Y lo posible, que es el modo de la clausura de lo político, implicaría más allá de lo que aparece, el modo de aparecer de las cosas. Quiero decir, más allá de las cosas que aparecen en el momento actual del capitalismo, hay que fijarnos en la forma en la que aparecen. Creo que están sometidos, la forma en la que aparecen es lo esencial del capitalismo. Es su forma de colonizar, ha vuelto todo un objeto que es dominable, utilizable, y bueno, el modo de aparecer de las cosas, de producirse, siempre está determinado por esta finalidad de que sea algo utilizable, consumible, necesario del arte, que
busca, los artistas que están buscando siempre los espacios museísticos para poder aparecer, tener sus 15 minutos de gloria en este mundo de espectacularización, ¿no? Ese capitalismo. Y bueno, entonces digo, lo posible que ese modo de clausura de lo político implicaría más allá de lo que parece el modo de aparecer de las cosas. Las coordenadas de producción de lo social en nuestro tiempo, y esa es la tesis que intentaré desarrollar, están secuestradas por la axiomática capitalista, la que hace pasar la totalidad de lo existente por las coordenadas de intercambio mercantil. Es decir, que para el capitalismo todo es posible, excepto el cambio de su axiomática. Todo puede cambiar, menos el capitalismo. Esto tiene importantes consecuencias sobre la vida. Se forma toda una biopolítica que permite el fortalecimiento de un único circuito de intercambio en un momento devenido inevitable y hasta deseable. Esta afirmación solo superficialmente puede sonar contradictoria, y pues alguien podría objetar, y claro, superficialmente, que estamos en un momento en el que los descubrimientos tecnológicos y científicos nos hacen ver cosas que en otro tiempo eran inimaginables. Los viajes virtuales que comunican infinitos puntos distantes, el cambio de sexo, etc. Y es que este tiempo, el del día después de la muerte de los grandes metarrelatos, como decía Lyotard, es el momento también en el que todos los dioses muertos regresan en calidad de espectros. Este es el sentido que tomaría la afirmación de que si Dios ha muerto, todo está permitido. Pero ahora regresan en otra calidad de estos dioses muertos. Ahora regresan al espectáculo, regresan a ser una figura más para el consumo. Entonces, lo que me interesa a mí no es tanto el regreso, sino el modo en el que regresan. Como dije, el modo de aparecer de lo posible. Regresan entonces para participar de este gran teatro que se ha montado en el mundo y que ha venido a llamarse capitalismo. Momento del fin de la historia, pues si algún cambio es posible, será sobre el presupuesto de que la dirección tenderá siempre hacia el ideal teológico del liberalismo, en un mundo sin fracturas. La ideología heredada del cristianismo, que como bien señala Walter Benjamin, permite definir al capitalismo como la religión de nuestro tiempo. Y decía, no, esta idea que tiene en general la gente que cree que se acabaron las grandes discusiones y que todo tiende a una unidad, a una sociedad sin fracturas, en las que el capitalismo pues irá arreglando sus errores, ¿no? Nos vamos a hacer más humanos, pero las cosas no van a cambiar. Todo se mantendrá dentro de este criterio que vuelve objeto de intercambio mercantil a la totalidad de lo que existe, ¿no? Es a esto lo que quiero llamar clausura de lo político. Pues si el ejercicio efectivo de la política implica la participación activa en la producción de lo social y por ende de la propia subjetividad, el momento actual se nos muestra como una clausura mayor, como un cierre sin remedio. Lo que esta axiomática configura es un modo particular de entender la producción social, la relación con los espacios, la comunicación, las figuras de lo posible y su realización, es decir, también la sensibilidad, el cuerpo. Todo un complejo dispositivo, diría, para usar un término de Foucault, que se ha convertido en nuestra más pesada evidencia. Al menos la de nosotros, nosotros aquí no. Pero bueno, François Sobravichvili ha señalado que este modo de suponerlo dado constituye el agotamiento de toda política. De entrada, se sabe que nada sucederá en el pensamiento, solo una pseudo-experiencia de la que poseemos la forma y que no pone en cuestión la imagen que el pensamiento tenía de sí mismo. La efectuación de lo político implicaría de otro modo no la realización de un posible, sino la apertura de lo posible, dejar el paso a lo nuevo y innombrable, pues no hay política, ni revolución, ni novedad, ni cambio sin esta apertura. Una perspectiva distinta a experimentarse en el mundo, de devenir en él, un perspectivismo antes que la univocidad del sentido, una crítica ontológica, una nueva ontología, también una nueva historia, pasar de la axiomática que reintegra la multiplicación de las diferencias, bajo su velo, a la inmanencia de la batalla, el crecimiento rizomático plagado de interrupciones. Creo que en el fondo es una cuestión de sensibilidad, es un cambio de sensibilidad lo que se necesita. No un gran proyecto que vaya a terminar por hacer una sociedad más igualitaria, porque esos grandes proyectos siempre están distantes de lo que, del hecho real, de que el hombre se produce atravesado en la contingencia, ¿no? De que no puede uno hacer un proyecto de vida para una sociedad, de que el hombre deviene permanentemente y cambia y de que hay multiplicidad de perspectivas atravesadas que van a evitarlo también. Entonces, si algo
puede permitir una sociedad más equitativa, una sociedad más justa, más amorosa, sería fundamentalmente llevar a cabo un cambio sobre la propia sensibilidad, empezar a sentir de otro modo, y para eso hay que llevar a cabo actos como hacer esto de agruparse para tener un espacio colectivo, libertario, no sé, irse al campo es una buena idea. La gente de las comunidades campesinas vive en bastante equilibrio, armonía con su espacio, ¿no? Entonces, aprender a consumir menos, a necesitar menos, a tratar de quitarme esta voluntad de hacer las cosas para ganarle a alguien, ¿no? La gratuidad, ¿no? Hacer las cosas de gratis. Eso me va a transformar, ¿no? No es tan fácil, evidente, pero transforma. Y bueno, la importancia de este paso, de este cambio, se afirma en la idea de que el capitalismo, en el fondo, no es más que una máscara de lo que Nietzsche llamaba el espíritu de la pesantez, del resentimiento, un aspecto de su negatividad. Si el capitalismo es entendido como un modelo de agenciamiento de la vida que va más allá del mercado, sería la forma del aparecer del resentimiento. Se trata, en el fondo, más claramente, de poner en juego un tipo de sensibilidad, como lo decía. Y bueno, voy a usar un ejemplo que tomó también de Nietzsche. Si Ariadna ama Teseo, decía el filósofo alemán, y Ariadna aquí es la figura del alma, si Ariadna ama Teseo es por una cierta inclinación insana, consecuencia de haber sido afectada por un estado decadente que la hace ver en todo lo que resiste un peso, rasgos inconfundibles, en todo lo que resiste un peso, o ver rasgos inconfundibles de afirmación. Es un alma reactiva. En su amado hombre superior confunde el acto negativo de soportar con la positividad. Evalúa en función a la carga que esa bestia sostiene. Esta figura de Teseo es la figura del paradigma, ¿no? Los pensadores desarrollistas creen que lo que necesitamos es un buen modelo de desarrollo, o que probablemente la pobreza en Latinoamérica o los problemas de Latinoamérica son porque no se ha aplicado bien el modelo. Entonces, sí, el modelo es Teseo, ¿no? El modelo es esta figura de la que Ariadna, que significa el alma en el libro, que figura el alma en el libro de Nietzsche, se enamora, ¿no? El alma en un momento se enamora de esta voluntad pesada, ¿no? por el modelo, está enamorada de una respuesta, de una fórmula. Dice el mito que eso sería ser un poco pesimista, pero el mito dice que al final Ariadna termina pues con Teseo, amando siempre a Teseo. Hay una versión que dice que se va con Dionisio, que vendría a ser la salvación del alma. Y Dionisio es esto, ¿no? Esta cosa por la gratuidad, la celebración, la fiesta. Continúo con esto. Ariadna en la lectura de Nietzsche cumple un rol esencial en la medida en que ella es el ánima o alma, la que en un momento es enamorada del Teseo. Él coincide enteramente con la imagen de hombre superior, el espíritu sublime, al que en el libro segundo de Casi Valor Zaratustra Nietzsche refiere de esta manera. Hoy he visto un sublime, un solemne, un penitente del espíritu. Aún no sabía reír ni conocía la belleza. Ha domeñado monstruos, ha resuelto enigmas. El tipo de héroe que es Teseo se diferencia radicalmente en el pensamiento de Nietzsche de lo que él denomina superhombre. Este hombre superior se asemeja más a una bestia de carga. Burro o camello. Justamente su heroicidad radica en la pesadez de su espíritu. Resistir la vida como si fuera un peso, aguantar el sufrimiento, poner la cara seria, eso es Teseo. Es este peso de lo inevitable, ¿no? El alma que ama a Teseo es el alma pues, que ya no ve más salidas, que dice, bueno, pero entonces solamente nos queda esto, el capitalismo, y no hay formas de cambiarlo. Las luchas que haces tú son por nada, porque esta es la realidad, ¿no? Esa evidencia de lo real es lo que al final termina clausurando todo. Por eso pienso que de lo que hay que hablar es de lo imposible, ¿no? Hay que hablar más sobre lo real que sobre esto. Por el contrario, continúo, por el contrario, la apertura de lo político exige en nosotros un decir que es a la vez un no saber. La exposición de la propia inoperancia en la comunicación, la puesta en cuestión de la metáfora del vínculo social que permite la comunicación sin fractura aparente entre los sujetos. Claro, la comunicación con el otro es un trabajo de eliminación, una comunicación permanentemente interrumpida, y debemos entender eso, no buscar concluir nada, ¿no? Es más aprender a gozar del juego de reconstruirse, en exponerse
superimponerse con el otro. Dice Raúl Cesias, metamorfosis ambulante. De eso va, creo, de ser una metamorfosis ambulante. En caso de esta clausura, de este implícito sobreentendido, y a lo que me refiero con este cierre de la política, un caso de esto es, por ejemplo, el hecho de que ciertas críticas dirigidas al capitalismo, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque también las críticas han ayudado a fortalecerlo, pasan por alto la discusión de los fundamentos de la economía restringida que da sustento al principio de acumulación. Es decir, no critican el principio de acumulación, principio que alcanza todas las formas del capitalismo, admitiendo en consecuencia el carácter inevitable de esta lógica negativa constituyente de los organismos. Creo necesario recordar que lo robusto del sistema capitalista no está en la actualidad por el solo hecho de que el descaro en la realización del individualismo y la intensificación de los mecanismos de control haya aumentado, sino también, de un modo más importante, porque las críticas que se le han venido planteando han contribuido a su fortalecimiento y le han dado una forma de asegurar su supervivencia. ¿No es acaso cierto que el anticapitalismo, como dice la importancia, es tan antiguo como el propio capitalismo y que éste le acompaña como su propia sombra a lo largo de su desarrollo? Más aún podemos sostener, sin buscar con ello en ningún caso la paradoja, que el anticapitalismo, estoy citando Voltaire, que el anticapitalismo es, desde un punto de vista histórico, la expresión más importante del capitalismo, porque las críticas no iban dirigidas al centro de la cuestión, al espíritu del capitalismo, esta voluntad por acumular, por parar el tiempo. Digo en consecuencia que los cambios producidos por la contradicción inherentes al sentido en el que se apoya el capitalismo y sus críticas reproducen dentro de parámetros idénticos la aparente novedad o mejoría que les permite seguir siendo los protagonistas del drama social. Promesa vacía que no conoce más que la repetición del evidente, verdadera clausura de lo público. No sé si llego a estar claro con esto, pero me pueden o decirme algo si es que no soy lo suficientemente claro, y creo que nunca lo soy. Entonces, otro ejemplo, la educación. La universidad se ha vuelto una empresa, y lo que produce es trabajadores, obreros para las necesidades no materiales del sistema. Los graves problemas que aquejan a la universidad peruana, por ejemplo, y en general a la educación en nuestro país, no son algo que a mi parecer pueda atribuirse exclusivamente a cuestiones estructurales en el ámbito puro de la educación institucionalizada. No se trata en consecuencia de un problema esencialmente organizacional, ni menos de aplicación, lo que les decía hace un momento. Tampoco es que a la sociedad le falte mayor disciplina o policía. La gente cree que soluciona eso, la mayoría de huelgas son para pedir más policía, para pedir más de lo mismo, y no llevan a cabo ningún cambio, no se produce nada. Y bueno, entonces tampoco es que a la sociedad le falte mayor disciplina o rigidez para efectuar los planes desarrollistas, como piensan los más conservadores, porque sea necesario infundir un mayor espíritu competitivo, para que ese enfrentamiento, ese darwinismo social, nazcan los hombres que necesitamos para alcanzar la tan deseada superación del subdesarrollo. Estas simplificaciones no toman en cuenta ningún criterio que no sea el de su propia perspectiva, y no tan propia realmente, es decir, la de su paradigma, la de su presupuesto sentido, y es aquí donde se evidencia la clausura política. Por ejemplo, en el caso de los primeros, los desarrollistas, el arquetipo ideal que concibe su problemática partiendo de la presuposición de que una cierta inmadurez social dificulta su adecuación en el presente, obvia que toda producción sociocultural, y eso también son las instituciones, está dentro de una múltiple red de relaciones transversales de producción recíproca y simultánea, en la que hay que tomar en cuenta factores históricos, económicos, políticos, filosóficos, de otros tantos. Luego que esta idea del modelo, de la fórmula, la gente que anda por ahí buscando fórmulas, es gente que quiere simplificar el asunto, que no quiere vivir, ¿no? Que se olvida de que construir una sociedad equitativa es un trabajo que no debe terminarse nunca, ¿no? Es un trabajo que debe implicar constante atención con uno y con el otro, pero que no debe acabarse, no debemos buscar el fin de eso. Lo otro significaría un momento en el que se acabe este ejercicio, significaría la muerte también de la idea democrática, de lo político. Y bueno, para evitar caer en la visión sesgada, ok, y un abordaje de la problemática universitaria debe pasar entonces por repensar su necesaria redefinición, es decir, una problemática de los fines presupuestos en ella, lo que implica a su vez una revisión de los principios fundamentales de la educación universitaria, como son la libertad académica, la unidad de investigación y de enseñanza, la autonomía de las facultades, etc. Toda la luz de los cambios permanentes que se vienen dando en los diversos campos implicados que he mencionado. Bueno,
Son estos principios y estos fines los que están en juego. Por ejemplo, el ejercicio de la libertad académica puede entrar en franca oposición con la necesidad de nuevos profesionales que tiene el creciente mercado laboral, que legitima algunos saberes como más aptos y deslegitima a otros en función a necesidades exclusivamente comerciales y económicas. Un ejemplo claro es que ahora las instituciones educativas prescinden cada vez más de la filosofía, ¿no? La filosofía, este ejercicio de autocuestionarse, de prestarse atención para construirse libre, ¿no? Para construirse de modo autónomo, es cada vez menos importante. Es menos importante porque, claro, lo que necesitamos es tipos que no cuestionen el sistema, que trabajen, que estén ahí, que funcionen bien, ¿no? Y entonces les vas a poner filosofía y les vas a complicar el mundo porque van a empezar a hablar sobre el ser, sobre el amor, sobre el devenir, cosas que deberían pensarse porque ayudan mucho a entender cómo uno se produce en el mundo, ¿no? Ayuda mucho a criticar el sistema de dominación, las disciplinas, y bueno, la educación ha quitado por completo de su impartimento el aspecto humanístico de la formación, para ser cada vez más técnicos, ¿no? Yo estudié Derecho, por ejemplo, y mis compañeros eran todos unos robots, ¿no? Eran operadores jurídicos todos, entonces funcionaban como manuales vivos, y claro, nunca les importaba esto, ¿no? Pero ¿por qué aplican las normas y por qué no pensamos en la idea de justicia? Primero partamos para discutir esto, ¿no? Eso no les importa, no les interesa, tienes que pasar rápido estas cosas para ya estar funcionando en el sistema, haciendo que toda la maquinaria avance. Y bueno, la educación evidencia esto, ¿no? Esta sensibilidad tan generalizada, ¿no? Y bueno, entonces lo que se quiere es más técnicos, más especialistas, más educación programática, más piezas de engranaje, y todo siempre con una menor libertad individual para decidir sobre el rumbo que debe adquirir su propia formación personal. Es claro que la sujeción a este imperativo implica ciertas recompensas, como a su vez lo contrario, la marginación y hasta el castigo. Bueno, veo hasta aquí que el problema en cuestión se nos plantea como el efecto insoportable producido por un punto de vista que intenta clausurar sobre sí todo lo posible, o todo posible. La diferencia puesta al servicio de la identidad, de la presencia que no puede pensar la afirmación de una diferencia absoluta. Creo que para responder a esta exigencia de lo que se trata es de hacer valer como principio una cartografía para poder pensar primero lo social, ideas como la guerra. La guerra puede ser un modelo epistemológico que me permita pensar la forma en la que las relaciones sociales se producen, donde hay muchos elementos atravesados, hay confusión, ¿no? hay dolor también, pero no siempre hay la guerra implicada, entonces que la batalla para, pero la producción no es una producción ordenada, ¿no? Y eso nos permitiría también hacer apuestas que no necesariamente, nos permitiría hacer micropolítica, creo yo, nos permitiría hacer apuestas que no son pues la aplicación de un modelo, que son apuestas que vienen desde cada perspectiva, y entonces volver al sujeto, un sujeto político realmente, no está buscando el modelo, el sujeto está produciendo su perspectiva, entendiendo de que pues son muchos los elementos que producen las verdades, las instituciones, se produce su perspectiva entendiendo esto, ¿no? Que todo está pues en un juego de discursos y también aspectos no discursivos, todo está atravesado en este juego de lo discursivo y lo no discursivo, y pues en el momento en el que se extiende eso, creo que se puede hacer apuestas, ¿no? Apuestas que no están buscando acabar con las cosas, es una apuesta simplemente, es algo que no va a clausurar, es la decisión que tomo en este momento, lo mejor que puedo hacer en este momento. Creo que lo político implicaría, o evitar una clausura de lo político, implicaría eso, ¿no? Empezar a tratar de producir una propia perspectiva sobre el asunto y hacer la apuesta, ¿no? Y por ahí haciendo la apuesta, el trato con nosotros, la forma de vivir, de lo que le digo a los otros. Eso
eso quería compartirlo con ustedes. Gracias.